¿Quién hubiera imaginado que la tecnología más avanzada del siglo XX vendría a resucitar un viejo e inquietante misterio? Resulta increíble, pero cierto, que la ciencia espacial, la que hace ahora 18 años puso un hombre en la Luna, haya contribuido, y de qué forma, a descubrir los grandes misterios de una venerable, muy venerable pintura. Una pintura, o supuesta pintura, como veremos más adelante, que hasta la década de los años 20 solo formaba parte de una leyenda. Pero un buen día, prestigiosos expertos en fotografía, en radiaciones infrarrojas, en medicina, en computadoras y en astronomía, se asomaron a la bellísima imagen de la Virgen Mexicana de Guadalupe. Y aquellos científicos, como sucediera con la enigmática sábana santa de Turín, quedaron perplejos. La supuesta pintura no era tal. Y en los ojos de la Virgen, desafiando toda lógica, los ordenadores de la cuarta generación sacaban a la luz una increíble sucesión de personajes ocultos durante más de 4 siglos. Era el principio de una fascinante aventura científica que, por supuesto, no ha concluido. El misterio de Guadalupe. La guadalupana, cuya basílica se levanta hoy en pleno México, Distrito Federal, ha sido y sigue siendo uno de los más importantes focos de peregrinación del orbe católico. Cientos de miles de devotos acuden cada año ante la imagen de la Virgen solicitando sus favores divinos o agradeciendo los ya recibidos. Al margen incluso de toda calificación religiosa, la Guadalupe mexicana constituye uno de los fenómenos de fe y respeto humanos más sobrecogedores y arraigados en el alma colectiva de un pueblo. En los primeros días del mes de diciembre de 1531, un macehual indio, es decir, un plebeyo u hombre del campo, se dirigía a pie desde su pueblo, Cuautitlán, a la catequesis existente en México, Tlatelolco. Este humilde indio, de unos 57 años de edad, convertido al cristianismo, había cambiado su nombre náhuatl original, el que habla como águila, por el de Juan Diego. Y fue al llegar a un pequeño cerro denominado Tepeyac, cuando ocurrió el primero de los prodigios. Según describe el Nican Mopogua, un documento del siglo XVI, aquel sábado, muy de madrugada, cuando Juan Diego se hallaba junto al cerrillo del Tepeyac, escuchó unos cantos melodiosos que sobrepujaban, dice la leyenda, al del Coyoltotolc y al del Chichinicán, y a las de otros pájaros de aquella región. De pronto se hizo el silencio, y Juan Diego escuchó una voz que le reclamaba desde lo alto del cerro. Y cuenta el Nican Mopogua que al llegar a la cumbre, el indio vio a una niña, de pie, sobre un risco, indicándole que se acercara. Llegado a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol, y la roca en la que posaba su planta, flechada por resplandores, semejaba a una ajorca o brazalete de piedras preciosas. Toda la tierra relumbraba como el arco iris. El indio se inclinó entonces ante la niña y oyó sus palabras. Y ella le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Señora y niña mía, respondió Juan Diego, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. La resplandeciente y misteriosa señora continuó su plática, descubriéndole su voluntad. Ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo mucho que deseo que aquí, en el llano, me edifique un templo. Juan Diego cumplió el mandato de la niña. Después de una larga espera, el primer obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga,
franciscano y natural de Baskonia, recibió al Macehuali, escuchando cuanto había visto y oído. Pero escéptico, dudó de sus palabras, despidiéndole con benevolencia. Ese mismo día, de regreso a su hogar, se produciría la segunda de las apariciones. También en la cumbre del Tepeyac, la niña le salió al paso y Juan Diego, entristecido, le refirió cuanto había acaecido en el Palacio de México. El Macehuali intentó que la demanda de la señora fuera encomendada a alguien más notable, pero la niña rechazó esta sugerencia, ordenándole que se entrevistara de nuevo con el obispo. Y así fue. Al día siguiente, después de no pocos esfuerzos, Juan de Zumárraga aceptó la presencia del campesino. Esta vez le formuló numerosas cuestiones, pero poco convencido de la veracidad de la historia, le exigió una señal, una prueba que confirmara que en efecto le enviaba la señora del cielo. El obispo, desconfiado y receloso, ordenó que siguieran al indio. Pero al llegar a las proximidades del Tepeyac, Juan Diego desapareció misteriosamente de la vista de sus perseguidores. Enojados y confundidos, los espías retornaron al palacio, convenciendo a Juan de Zumárraga de que todo era una patraña. Al mismo tiempo, en el cerro, la niña se aparecía por tercera vez. Y tras escuchar las explicaciones del campesino, le respondió así: «Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y acerca de todo ya no dudará ni de ti sospechará». Pero Juan Diego no llegaría a cumplir su promesa. Al llegar a su casa encontró muy enfermo a Juan Bernardino, tío suyo, y el Macehuali no pudo volver al cerro en la mañana del lunes, tal y como le había prometido a la señora. Fue al día siguiente, martes, 12 de diciembre del mencionado año del Señor de 1531, cuando, en busca de un médico y de un sacerdote para su tío, Juan Diego se vio en la obligación de pasar junto al Tepeyac. Evitó incluso el camino habitual con el propósito de no encontrarse con la niña, pero ésta le salió al paso por cuarta vez. Y cuenta la leyenda que en esos momentos, enterada de la grave dolencia de su tío, la señora curó a Juan Bernardino. Acto seguido, ordenó a Juan Diego que ascendiera hasta la cumbre del cerrito y que cortara las flores que allí encontrara. Y la leyenda dice: «Y cuando llegó a la cumbre se asombró mucho de que hubieran brotado tantas varias exquisitas rosas de Castilla antes del tiempo en que se dan, porque a la sazón se encrudecía el hielo. La cumbre del Cerrillo», escribe Antonio Valeriano, «no era lugar en que se dieran ningunas flores, porque tenía muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. Al regresar junto a la niña, ésta, después de tomar las rosas entre sus manos, le despidió, encomendándole que desplegara su manta única y exclusivamente ante el obispo». Juan Diego llegó al Palacio de México y con su precioso cargamento tuvo que soportar una prolongada antesala, y solo cuando los criados de Fray Juan de Zumárraga, curiosos, acertaron a descubrir lo que ocultaba en su tilma, cundió la alarma. Por 3 veces trataron de coger las diferentes rosas de Castilla, pero inexplicablemente, cada vez que introducían sus manos en la manta del indio, las flores desaparecían. Simplemente se mostraban como pintadas o labradas sobre la tosca tela de maguey. Aquello fue definitivo. El obispo recibió al punto a Juan Diego y éste, tras explicarle con detalle la cuarta aparición de la señora, desplegó su manta. Y las rosas se esparcieron por el suelo. Y en ese instante se dibujó sobre la tilma del Macehuali la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en su templo del Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Desde aquel histórico diciembre de 1531, las dudas en torno a la leyenda y a la naturaleza de la imagen de la Virgen de Guadalupe han sido continuos. ¿Se trata realmente de una pintura? ¿Cómo es posible que la manta o ayate o tilma tan toscamente confeccionado
pudiera resistir el paso de 450 años sin ningún deterioro. A lo largo de la historia, numerosos pintores y especialistas en tejidos se han formulado estas mismas preguntas, llegando a una misma y desconcertante conclusión. Era del todo incomprensible el grado de lozanía de tan frágil urdimbre. La manta o ayate que cubría el cuerpo de Juan Diego era una prenda típica de los mexica. Se utilizaba por delante, anudada al cuello o al hombro, y en general era confeccionada a base de hilos de maguey, extraídos a su vez de las pencas carnosas de esta planta vivaz de la familia de las amarilideas, un tejido en suma ralo, de aspecto burdo y de escasa duración. Esta inexplicable conservación del ayate movió al doctor Bartolache y Díaz de Posada a un experimento que resultó definitivo. En 1785 anunció su propósito de fabricar varias copias de la imagen guadalupana, utilizando para ello idéntica fibra vegetal a la del ayate de Juan Diego. Sobre dos de estas mantas, los entonces afamados pintores mexicanos Andrés López y Rafael Gutiérrez reprodujeron la imagen de la Virgen, pero a pesar de sus esfuerzos, las copias resultaron una pobre imitación. Una de estas copias, la de Gutiérrez, fue protegida por dos cristales e instalada en la iglesia del Pocito, en la falda del Tepeyac, con el fin de comprobar los efectos climáticos de la zona sobre el tejido. Al poco tiempo, la copia presentaba un aspecto lamentable, descolorida y con los hilos rotos. Definitivamente, no resulta fácil explicar el impecable aspecto de este prodigioso documento, más aún cuando, durante los 116 primeros años, la tilma permaneció expuesta directamente a los fieles, que a miles frotaron sus manos, estampas, medallas, rosarios, banderas, escapularios y hasta muletas sobre la imagen. Según todos los expertos, concediendo incluso un generoso margen, los agentes atmosféricos y salitrosos de la zona, las nubes de insectos, los negros vapores de la infinidad de candelas y las 70 lámparas que ardían día y noche a escasa distancia de la imagen, la acción de los microorganismos y la intensa humedad de los pantanos próximos deberían de haber descompuesto el ayate en un máximo de 30 años. Con el siglo XX, la cadena de misterios se prolongaría hasta límites casi fantásticos. ¿Fue por casualidad? Suponiendo que el azar exista, fue este quien en 1929 condujo a un fotógrafo mexicano, Alfonso Marcué, a otro sensacional hallazgo. Marcué, a la sazón fotógrafo oficial de la Basílica de Guadalupe, recibió el encargo de realizar una serie de imágenes de la Virgen. Al tomar un primer plano del rostro, percibió algo anormal. Pero incrédulo, decidió esperar al revelado y posteriores ampliaciones de las tomas fotográficas. Y al igual que ocurriera con Secondo Pía y la Sábana Santa de Turín en 1898, la sorpresa llegaría en el cuarto oscuro. En la pupila del ojo derecho de la imagen de la Virgen de Guadalupe aparecía un hombre con barbas, un busto humano. Aparentemente parecía tratarse de un hombre de raza blanca que tomaba su barba con la mano derecha. Cuando Marcué alertó a los responsables de la Iglesia Católica, estos, a través del abad don Feliciano Cortés y Mora, prohibieron la difusión de la llama. La noticia, aunque censurada oficialmente, circuló y se extendió rápidamente, pero nadie se atrevió a profundizar en el enigma. Fue necesario esperar a 1951. El 29 de mayo de dicho año, otro mexicano ilustre, el dibujante Carlos Salinas, redescubriría al hombre con barbas en los ojos de la imagen del Tepeyac. A partir de esa fecha, numerosos médicos, especialmente oftalmólogos y cirujanos, fueron desfilando ante el ayate de Juan Diego, examinando los ojos de la Virgen. Las conclusiones fueron tan sorprendentes como unánimes. El reflejo de un busto humano se aprecia con total nitidez en la córnea del ojo derecho de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta misma figura ha sido apreciada en el ojo izquierdo
con la distorsión propia del efecto estereoscópico. Al dirigir la luz del oftalmoscopio a la pupila del ojo, aparece el mismo reflejo luminoso y siguiéndolo, la pupila se ilumina en forma difusa, dando la impresión de oquedad. Este reflejo, concluyen los médicos, es imposible de obtener en una superficie plana y opaca como es dicha pintura. Los médicos además quedaron desconcertados al descubrir en el ojo derecho lo que la ciencia describe como el fenómeno de la triple imagen de Purkinje-Samson, es decir, el reflejo por triplicado de cualquier objeto suficientemente iluminado. La primera imagen en la cara anterior de la córnea, la segunda en la superficie anterior del cristalino y la tercera en la superficie posterior del mismo, una de ellas incluso invertida. El citado fenómeno de la triple imagen de Purkinje-Samson había sido descubierto en el siglo XIX. ¿Cómo explicar entonces que se presentara en una supuesta pintura del siglo XVI? Ninguna de las obras pictóricas del mundo, al menos hasta dicho siglo XIX, presentan en los ojos de los personajes este fenómeno óptico, perfectamente conocido hoy por médicos y profesionales de la imagen. La ciencia, en suma, solo pudo constatar el hecho, calificándolo de incomprensible. Y el 7 de mayo de 1979, dos científicos al servicio de la NASA, los profesores Jody Brand Smith, experto en arte de la Universidad de Miami, y Philip Serna Callahan, biofísico de la Universidad de Florida, y también especialista en pintura en la Universidad de Kansas, tuvieron la oportunidad de examinar y fotografiar el lienzo original, utilizando para ello películas especiales en la banda del infrarrojo. Según Smith y Callahan, la figura original que quedó misteriosamente impresa o dibujada en la tilma era mucho más simple que la que ahora contemplamos. Esa figura original comprendía única y exclusivamente la túnica rosa, el manto azul, las manos y el rostro. Partiendo del examen llevado con los rayos infrarrojos, prosigue el dictamen de los hombres de la NASA, no hay manera de explicar ni el tipo de los pigmentos cromáticos utilizados, ni la permanencia de la luminosidad y brillantez de los colores tras 4 siglos y medio. Más aún, si se tiene en cuenta el hecho de que no hay trazos ni preparación subyacentes, ni barniz aplicado sobre la pintura, y que la trama misma de la tela es aprovechada para dar profundidad al retrato, no hay explicación posible de la imagen ante los procedimientos de la fotografía infrarroja. Y los científicos añaden también, tras haberse formado la imagen original en un determinado momento, manos humanas añadieron el moño, la luna, las decoraciones doradas, la línea negra, el ángel, el llamado pliegue azteca de tilma del manto, el resplandor, las estrellas y el fondo. Todo ello tal vez durante el mismo siglo XVI o quizás el XVII. Por supuesto, resulta absurdo que el indio Juan Diego llegase hasta el Palacio del Obispo envuelto en una tilma tiesa por el fresco aplicado a la tela. En resumen, la imagen original, que debió constar únicamente del rostro, manos, túnica, manto y pie, es científicamente inexplicable. Una conclusión que ya había sido apuntada en 1936 por el Premio Nobel de Química Kuhn al analizar algunas de las fibras del ayate. En las zonas genuinas no existen indicios de colorantes ni vegetales, ni animales, ni minerales. La ciencia volvía a encogerse de hombros. Pero el descubrimiento más increíble estaba por llegar. 3 años más tarde, en febrero de 1979, Aste Tonsman, especialista de IBM y profesor de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Cornell, en Nueva York, intrigado ante la cascada de misterios que parecía rodear la imagen de la Virgen de Guadalupe, tuvo la feliz idea de someterla a un complejo análisis mediante la utilización de ordenadores. Al principio, sus indagaciones fueron un poco a ciegas. No sabía exactamente lo que buscaba. Digitalizó la totalidad de la imagen de la tilma del indio, convirtiendo sus cientos de miles de puntos de color a otros tantos dígitos o números. Esta técnica, utilizada en la transmisión de fotografías desde el espacio, le permitiría unas posteriores y gigantescas ampliaciones de cualquier parcela de la imagen. Un microdensitómetro y un computador tipo Perkin-Elmer PDS fueron sus herramientas y compañeros de búsqueda durante largas y anónimas jornadas.
Mientras el ojo humano solo capta entre 16 y 32 tonalidades de grises, la magia de la informática haría que Tosman pudiera distinguir hasta 250 grises diferentes sobre la imagen en blanco y negro de la Virgen, y comenzó su histórico rastreo sobre ambos ojos, seleccionando microscópicas parcelas de 25 por 25 micrones, cuyos puntos fueron después ampliados por las computadoras hasta un total de 2.500 veces su tamaño original. Aquello, en fin, le llevaría a su increíble descubrimiento. Tosman necesitó varios días para reaccionar y asegurarse de lo que los fríos ordenadores le estaban mostrando. En ambos ojos de la imagen de la Virgen aparecía una misma escena, una escena humana, una escena que, por supuesto, era imposible de introducir a niveles microscópicos ni en el siglo XVI, ni tan siquiera en la actualidad. Aquella escena presentaba al ya descubierto hombre con barbas, la cabeza de un anciano, un indio sentado, un grupo familiar, otro supuesto indio extendiendo lo que pudiera ser una tilma, la cara de otro no menos enigmático personaje, el rostro de una negra y otra serie de individuos hasta un total de 12. Algunas de estas figuras, siempre según los estudios del Dr. Tosman, más nítidas que el resto, resultaban sencillamente apasionantes. La primera de las figuras descubiertas fue la que Tosman denominó como el indio sentado, primero en el ojo izquierdo y posteriormente en el derecho. La cabeza de este indio aparece ligeramente levantada, como mirando hacia arriba. Está sentado y su pierna izquierda aparece extendida sobre el piso, al tiempo que la derecha está doblada sobre la otra. Se trata de una postura muy común entre las personas que no usaban sillas. Presenta sus manos en una actitud parecida a la de una persona que reza y evidentemente está casi desnudo. Las formidables ampliaciones de los ordenadores, desde 25 a 6 micrones por lado, permitirían la localización de otros detalles tan interesantes como la sandalia o guareche en el pie izquierdo y un aro o arracada que le atraviesa el lóbulo de la oreja derecha. El indio presenta una frente muy despejada, estimándose que pudiera haber sido afeitada, tal y como tenían por costumbre algunos indígenas de la cultura mexica prehispánica. Los cálculos de las computadoras estimaron en unos 120 micrones el ancho de la correa que sujeta la sandalia del pie izquierdo. Según estos estudios, la altura total del cuerpo del indio sentado sería de unos 4 milímetros. Siguiendo el orden cronológico de los hallazgos, el segundo personaje que apareció en las computadoras fue el ya célebre hombre con barbas, localizado en 1929. Las gigantescas ampliaciones del mismo han permitido corroborar que se trata de un busto humano, con facciones blancas y posiblemente europeas. Aparece en una actitud contemplativa, como ensimismado y agarrando la barba con su mano derecha. El dedo pulgar incluso queda oculto en el interior de la barba. Tosman, merced a este sistema de digitalización, confirmaría también la presencia en el ojo derecho de otras dos imágenes similares a la del hombre con barbas que constituyen el ya mencionado fenómeno de la triple imagen de Purkinje-Samson. La imagen que sin duda causó más impacto en el científico de Cornell fue la que él mismo denominó la del anciano. Se trata evidentemente de un hombre de avanzada edad, con una calva brillante y grande y un escaso cabello recortado en la típica forma de tonsura, una forma muy típica, muy conocida en algunas órdenes religiosas. Los franciscanos, precisamente, lucían entonces ese cerquillo alrededor del cráneo. La nariz es recta y grande y sus arcos superciliares muy salientes. Está mirando hacia abajo y sobre su mejilla parece rodar una lágrima. Tanto los ojos como las mejillas se encuentran muy hundidos, como si estuviera enfermo o atribulado. Su barba cana es espléndida. Parece carecer de dientes
y esto hace que los labios se aprieten uno contra otro, proyectándose hacia la cavidad bucal. Los exámenes hechos por especialistas en huesos han sido rotundos. El hueso malar derecho, que es el único que se ve, está normal, si bien ha desaparecido la grasa submalar llamada bolsa o bola de Bichat. Este fenómeno es normal en los ancianos y desnutridos. Curiosamente, al repasar la documentación pictórica sobre los personajes que protagonizaron aquel legendario milagro de las rosas, los investigadores quedaron sorprendidos ante un cuadro del siglo XVIII. Había sido pintado por Miguel Cabrera y en él se reproducía el citado milagro del 12 de diciembre de 1531. La figura del anciano Fray Juan de Zumárraga era muy parecida a la que habían desvelado las computadoras. Significaba esto que la cabeza del anciano podía corresponder a la del primer obispo de la Nueva España, vasco de nacimiento. Resulta difícil de demostrar de forma rotunda. Sin embargo, a lo ya expuesto, hay que añadir otros indicios altamente significativos. La imagen de este anciano fue igualmente estudiada por prestigiosos antropólogos de Euskadi y todos, con ciertas reservas lógicas, apuntaron que allí había al menos 3 rasgos típicos que no contradecían la posibilidad de que dicho individuo fuera en efecto un fenotipo vasco, a saber, una bóveda craneal poco alta, nariz leptorrina y una cara alargada con el mentón apuntado. La posibilidad de que estuviéramos ante un ejemplar o tipo pirenaico occidental vasco era digna de tener en cuenta. No podemos olvidar que Juan de Zumárraga nació en Vizcaya y que en 1531 contaba alrededor de 63 años de edad, encontrándose seriamente enfermo. Según algunos autores, como es el caso de Alfonso Trueba, padecía una enfermedad renal que le condujo a la muerte. Por supuesto, la investigación sigue abierta y a título de hipótesis, solo de hipótesis de trabajo, como otra fascinante incógnita, la teoría del doctor Tonsman sobre el misterio de Guadalupe queda en el aire. ¿Fue un poder o fuerza extrahumano el responsable, en pleno siglo XVI, de esa información para los descreídos del siglo XX?